Bienvenidos, manitas. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo poder hacer estas 8 ideas de estilo rústico para decorar nuestro árbol o el rincón de casa que más nos guste. ¡Empezamos! Empezamos con esta primera idea muy facilita. Necesitamos una bola de pórex o bolas navideñas que tengáis de otros años. Y voy a ir envolviéndole cuerda pegándola con silicona caliente. Una vez ya he pegado el principio de la cuerda, me paso a la silicona líquida. La bola la forramos hasta un poquitín más de la mitad, casi 2/3 de la bola, y cortamos la cuerda. Una piña a la que vamos a ir quitándole estas partes para después ir pegándoselas a la bola. Si la piña que podéis conseguir es de las viejas, de las que ya lleva tiempo en el suelo o abierta, os será más fácil arrancar estas partes de aquí. Y las vamos pegando alrededor de la bola. La primera fila vamos a pegarla encima de la cuerda. Y a medida que vamos rodeando toda la bola, iremos cogiendo piezas más pequeñitas. Vamos a ir superponiéndolas. Pasamos a pegarle la siguiente fila y yo he tenido un problemilla que he tenido que cortar estas partes de aquí porque estaban muy duras y cuando iba a pegar la siguiente fila se me quedaba muy levantado, no me gustaba. Así que antes de pegarlas, hacerle estos cortes. Lo vais a cortar así, en pico. Y ya las pegáis. Las siguientes filas haremos lo mismo, iremos cortándolas y pegándolas para que no nos entorpezca para pegar la fila superior. Antes de terminar de forrar con la piña, vamos a hacerle un agujerito en la parte del centro para colocarle un trocito de cuerda y poderlo colgar. Y terminamos de colocarle la piña. Siguiente bola, muy sencilla también, ya la he forrado con cuerda, esta vez por completo. Y la vamos a decorar con este tipo de flores secas que son como ambientadores. Y un poquito de musgo.
Para esta otra bola la voy a forrar con tela. Cortaremos un cuadrado que sea lo suficientemente grande para que rodee toda la bola y vamos a darle la forma circular. Y vamos a ir forrando la bola e iremos acomodando la tela. La aseguramos cosiéndola con un poquito de hilo y pasaremos a decorarla. Para la siguiente idea, un arbolito con cuerda. Vamos a cortar un pedazo de medio metro, de 50 centímetros. Vamos a coger una base que nos pueda servir para sujetarlo. La colocamos así porque esto después va a ser el colgador. Y sujetamos con una pinza para poder trabajar. De la misma cuerda vamos a cortar 32 trocitos de unos 18 centímetros más o menos. Y vamos a empezar a hacer nudos. El primer nudo, cogemos una tirita y la doblamos a la mitad. La pasamos por debajo de estos dos cabos. Dejamos una lazada aquí y los dos cabitos en este otro lado. Cogemos la otra tira y la doblamos a la mitad. Y vamos a poner los dedos entre esta lazada, entre el hueco que queda, y cogemos estos cabos. Y hacemos lo mismo con estos otros dos, pero los vamos a pasar de arriba hacia abajo. Queda este nudo. Pues ahora tiramos de él. Y lo subimos hacia arriba. Una vez ya lo tenemos en el sitio, apretamos bien fuerte. Tenemos el primer nudo. Para hacer el siguiente, si en este primero empezamos poniendo la lazada en la parte derecha, ahora lo vamos a hacer al revés. Va a ser el nudo exactamente igual, pero cada vez la lazada la pondremos en el lado derecho o en el lado izquierdo. La primera lazada siempre por debajo. Cogemos otra cuerdecita, llevamos a la mitad y con estos dedos cogemos los cabos de la que tenemos bajo. Y estos cabos los pasamos por esta lazada de aquí. Y apretamos. Vamos a ir subiendo los nudos uno al ladito de otro y bien apretado. El primer cordoncito lo doblamos a la mitad. Ahora toca a la derecha. Por debajo de estos dos cabos colocamos nuestro trocito de cuerda. Cogemos el siguiente y a la mitad. Pasamos las puntas por la lazada y en el otro lado lo mismo, pasamos las puntas por la lazada. Y apretamos.
Y así vamos a ir haciendo hasta que se nos terminen todas las cuerdas. Una vez atados todos los trocitos de cuerda, vamos a peinarlo. Yo estoy utilizando un peine para mascotas, pero con un peine normal de púas también lo podéis hacer, aunque os costará un poquito más. Para que nos sea más fácil, primero peinaremos las puntas y después ya iremos peinando hacia el centro del arbolito. Una vez ya lo tenemos peinado, vamos a recortar la forma del arbolito. En la parte de arriba le pego una estrella. En la parte de aquí de abajo he cortado un trocito de rafia, esto es de un resto que me sobró de un salvamanteles, y se lo voy a pegar encima de la cuerda. Si no queréis, no se lo pongáis, simplemente podéis dejar las cuerdecitas así y ponerle aquí un puntito de pegamento para que este nudo no se llegue a bajar. Y ya solo nos queda que, para que los pelitos no se nos muevan, aplicarle un barniz en spray en acabado mate o laca para el pelo. Le aplicáis tanto por delante como por detrás y dejáis secar y ya tendremos el arbolito listo. Os quería enseñar cómo queda una vez el barniz ya se ha secado. Este se lo acabo de aplicar, se está secando, pero fijaros, los pelos, una vez aplicado el barniz, están todos juntitos y no se despelujan. De esta misma manera podéis dar la forma que queráis. Hace ya un tiempo os hice un vídeo haciendo con cuerda unas hojas. Siguiente arbolito de tela. Vamos a cortar 2 rectángulos, eso depende del tamaño de nuestro arbolito. Y en uno de ellos lo vamos a marcar. Yo le voy a dar forma de triángulo, un arbolito muy sencillo. Colocamos una de las telas encima de la otra y lo vamos a sujetar con alfileres. Una cuerdecita de unos 12 centímetros más o menos y la vamos a colocar dentro entre una tela y la otra, en esta posición. Vamos a dejar un poquito que quede hacia afuera. Y ahora lo vamos a coser todo alrededor por la marca que le hicimos, dejándole aquí en la parte de abajo una abertura para poder darle la vuelta. Cortamos el sobrante y le damos la vuelta. Y ya pasamos a rellenarlo. Para hacerle el tronco al árbol, un trocito de ramita. Primero lo pegamos con silicona al relleno y después terminamos de coser y fijarle la ramita.
un bonito lazo y ya estará listo. Con distinto tamaño y telas diferentes podemos tener unos arbolitos la mar de simpáticos. La siguiente idea, vamos a hacer una estrella utilizando cuerda muy finita y bolitas. Estas bolitas son de 14 milímetros. Vamos a coger cuerda y insertar 10 bolitas. Y hacemos un par de nudos. Vamos a ir tensando bien toda la cuerda a medida que vayamos haciendo la estrella. Cortamos unos 60 o 70 centímetros de cuerda para que no vayamos justitos y comenzamos con la estrella. Insertamos 2 bolitas. El nudo lo tenemos aquí entre estas 2 bolas, pues vamos a pasar la cuerda, saltamos esta bola de aquí y vamos a pasar la cuerda por la siguiente. Volvemos a insertar otras 2 bolitas. ¿Pasamos la cuerda por esta de aquí? Pues nos saltamos una bolita y pasamos por esta de aquí. Vamos a ir insertando la cuerda en una bolita sí, una bolita no. Insertamos otras 2 bolitas. Así vamos a ir haciendo hasta llegar al principio de la segunda vuelta. ¿Pasamos por esta de aquí? Pues nos saltamos esta de aquí y pasamos la cuerda por la siguiente bolita. Y tensamos. Ya tenemos la segunda vuelta realizada. Vamos a la tercera. La cuerda la tenemos en esta bola de aquí y para llegar a este lado de aquí, que iría la tercera vuelta, pues de estas 2 bolas primeras que colocamos en la segunda vuelta, vamos a pasar la cuerda por esta primera de aquí. Y tensamos. Esta ya es la tercera y última vuelta y cogemos solo una bolita. Estamos aquí. Tenemos que poner la siguiente bolita en esta otra punta de aquí de la estrella. Pues vamos a pasar la cuerda por esta bolita de aquí, por esta y por esta, para llegar aquí. Colocamos la siguiente bolita. Es así todo el rato. Tenemos que ir ocultando la cuerda entre las bolitas. Ya hemos llegado al final. Tenemos la cuerda en esta bolita de aquí y el inicio de la estrella está aquí. Bueno, pues ya solo nos queda pasar la cuerda en esta bolita y anudar en esta cuerda. Y ahora vamos a colocarle un colgador.
en la parte de atrás queda el nudo aquí, pues vamos a colocar el colgador en una de las bolitas de la punta. Y ya tenemos una estrella con bolitas de madera. Siguiente idea, con 2 rodajas de madera, una más pequeñita que otra. Las vamos a unir con silicona caliente. Como esta unión es muy débil, vamos a coger nuestro tirador y vamos a pegar tanto una rodaja con la otra con la ayuda de la cuerda. Cortaremos unos trocitos de tela que le pegaremos por la parte de atrás para seguir asegurando nuestro adorno y ocultar la cuerda. Y lo voy a ir pegando con cola blanca. Esto va a ser un muñeco de nieve, así que le vamos a pintar sus rasgos. Colocamos una bufandita. Y ya tenemos listo nuestro muñeco de nieve. Si preferís también le podéis colocar un gorrito. Yo lo voy a dejar así, sencillo. Siguiente idea, utilizando pasta de modelar de secado al aire, ayudándonos de moldes de silicona o cortadores a hacer piezas navideñas. Pues yo ya tengo listas aquí las piezas y ahora las voy a dejar secar. Podemos hacerlas lisas simplemente con los cortadores o con plantillas y stencils hacerles algo de relieve. Una vez secas todas las piezas, les apliqué una capita de pintura acrílica blanca para taparle el poro a la pasta y ahora pasamos a darle color. Como estáis viendo a lo largo de todo el vídeo, las decoraciones que os estoy mostrando hoy son todas de estilo rústico, así que estas piezas también lo van a ser. Voy a empezar pintando las 3 estrellas y el reno con un color marfil o un color crema. Lo voy a hacer por los dos lados, por delante y por detrás. Y podéis utilizar tanto pintura tiza como pintura acrílica. Al final al medallón también le apliqué la pintura color crema y ahora vamos a empezar a darle color. Van a ser colores apagados, con lo que yo voy a hacer aguadas. A un poquito de pintura le voy a aplicar unas gotitas de agua. Y así obtenemos la pintura más ligera y más fácil de retirar porque voy a ir pintando y retirando el exceso. Nos vamos a preparar un papel de cocina o una toallita húmeda. Aplicamos la pintura y antes de que se seque le paso el papel. Y así queda el color como si fuese un tinte. Y así lo vamos a hacer en todas las piezas que lleven color. Porque ahora os fijaréis que habrá algunas que no lo voy a hacer más que envejecerlas.
Estas 3 piezas que vais a ver, tanto el Papá Noel, muñeco de nieve o la galletita de jengibre, también le aplicaré la pintura rebajada con agua, pero esta vez no retiraré el exceso. A pincel seco en marrón chocolate voy a ir envejeciendo todas las piezas. Y ya solo os faltaría colocarle o bien algún cordón, cuerda, puntilla, cinta, decorarlo con flores secas, con bolitas, con lo que tengáis o con lo que más os guste. Así de sencilla es esta decoración. Y así de fácil podemos hacer nuestras decoraciones de estilo rústico para el árbol, pomos de puertas o colgarlas en cualquier lugar de nuestra casa. E incluso algunas de ellas nos pueden servir para decorar esos regalos que hacemos en estas fechas. Hoy os traigo 8 ideas de las muchas que podemos hacer y todas ellas de diferentes estilos. Espero que el vídeo de hoy os guste y si es así como siempre, regalarme dedito arriba y compartirlo con amigos y conocidos. Gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.